Hola, bienvenidos. Esto es De Otro Planeta, un podcast de astronauta emocional en donde platicaremos de salud mental, feminismo y diversidad sexual. Soy Liz García, psicóloga, cuentacuentos, pero sobre todo dramática, divertida, ambivalente, sarcástica, distraída, improvisadora y malabarista de profesiones. Mi propósito es que en cada episodio te motives a hablar de tus emociones y que logres conectar con eso que sientes, piensas y haces. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Otro Planeta. El día de hoy estoy muy emocionada porque estoy con una de mis colegas que colabora aquí en Astronauta Emocional. Ella es Montserrat Martínez y vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con el tema de confinamiento, ya sea que tú estés actualmente en tu casa en el aislamiento o que seas personal médico que actualmente esté en el día a día al frente, o si tienes familiares hospitalizados y estás viviendo diversas emociones, este episodio es el ideal para que escuches, sepas qué herramientas Monse recomienda y que ha trabajado también con otras personas. Monse, por favor, preséntate, dinos quién eres, qué haces, qué te hace una súper terapeuta. Hola a todos, muchas gracias por invitarme, Liz. Yo soy Montserrat Martínez, soy psicóloga de la UNAM. En este momento estoy terminando mis estudios de posgrado también por la UNAM, con residencia en el Hospital de Nutrición. Y algo que me hace una súper terapeuta es justamente mi pasión por bailar salsa y Yeah. esos libros que a nadie le gusta. Súper bien. ¿A dónde te vamos a bailar o a dónde vas a bailar o qué? Allá los espero en las islas todos los martes y jueves. Vamos a bailar un ratito, no se preocupen. Todavía no bailo tan bien, pero se está haciendo el intento. Pero ahí vas, ¿no? Vamos, sí. Wow, está súper bien, Monse. Oye, pues la audiencia nos preguntó varias cosas porque hay N cantidad de personas viviendo diferentes circunstancias y creo que eres tú la mejor persona para explicar exactamente qué emociones son las más comunes, cómo manejarlas y de ahí explícanos este contexto y de ahí nos vamos de largo, ¿vale? Claro que sí. Bueno, a ver, para estar todos en la misma sintonía, a todos los que nos están escuchando, los invito a reflexionar un ratito sobre todas las actividades que han cambiado en su día a día en esta cuarentena. Cosas que han comenzado a hacer, cosas que han dejado de hacer. Creo que en los últimos meses todos hemos sido testigos de cómo este nuevo coronavirus prácticamente sacudió al mundo, transformó la vida como la conocíamos. Y esa ruptura tan abrupta en nuestra vida cotidiana, por supuesto que pone todas las condiciones necesarias y que favorecen respuestas como estrés, respuestas como de ansiedad. Por supuesto que hay distintas respuestas dependiendo sobre todo el contexto en el que nos encontremos. Por supuesto que algunos somos afortunados quizá de poder estar guardando cuarentena, somos lo que llamamos población general. Hay otras personas que fueron diagnosticadas con COVID y que están siguiendo su tratamiento en casa. Hay otras personas que fueron diagnosticadas con COVID y que requirieron hospitalización. Además están los familiares de estas personas diagnosticadas con COVID-19 y finalmente también las necesidades psicológicas particulares del personal de salud, que se encuentra, como nos decía Liz, en la línea, en el frente prácticamente. Las necesidades y las respuestas que está enfrentando cada una de estas personas puede tener ciertas variaciones. Algunas de las más comunes y por supuesto que me van a decir, Monse, pero pues el coronavirus es nuevo, apenas estamos viendo qué onda con esto. Pues sí, ahorita la evidencia o la experiencia con la que contamos es justamente con la de otros países que han estado en un punto parecido al que nosotros nos encontramos en este momento, con la experiencia que hemos tenido de otras epidemias como en el SARS 2003
con lo que nosotros estamos ahora sí que advirtiendo qué necesidades de salud mental podrían presentarse en un contexto como el que estamos viviendo. Algunas de las respuestas más comunes, sobre todo en personas de población general, es el miedo a enfermar o el miedo a morir. Y este miedo que incluso lleva a evitar acercarse a servicios de salud por medio de contagiarse. Miedo a perder el sustento, sobre todo por razones de no poder trabajar o de ser despedido de su trabajo. Miedo a perder a seres queridos que quizá pudiesen haber sido diagnosticados con COVID. Miedo también al aislamiento, estar separado de personas que son importantes para nosotros. Y finalmente esto nos lleva a vivir distintas emociones como fastidio, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento, finalmente derivadas del aislamiento. Por supuesto que estas necesidades también se modifican si una persona que se encuentra en casa está siguiendo la cuarentena o si está en aislamiento por haber recibido el diagnóstico de COVID. Aquí aparecen otro tipo de temores como, híjole, ¿y si contagio a mi familia? ¿Y con quién estuve en contacto en los últimos 14 días? ¿Soy contagioso o no soy contagioso? Hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que está pasando en su situación. Hay otras personas que fueron diagnosticadas con COVID y que están en hospitalización, por ejemplo, que sus preocupaciones van a lo mejor de cómo está su familia, el estado en el que se están encontrando, si están siendo vulnerables, si están progresando, qué está pasando. También para los familiares, finalmente se cambia aquí un poco la dinámica. Usualmente, cuando haya una persona hospitalizada, se permite que reciba visitas, se permite que incluso puede ser que ahí esté su cuidador. En este caso no hay contacto a veces de persona de frente a frente con sus familias, no saben qué es lo que está pasando. Y por supuesto, las preocupaciones en personal de salud, una de que lamentablemente ha sido muy frecuente es el estigma al que se están enfrentando. Por supuesto que también las medidas estrictas de bioseguridad que requiere su trabajo es otro factor que funciona como estresor, por ejemplo. Hay un gran esfuerzo físico de llevar todo el equipo de protección que incluso puede hasta dañar su piel. Hay mayor demanda en su entorno laboral. Hay quizá horas de trabajo, jornadas mucho más largas, hay aumento en el número de pacientes que están viendo y sobre todo también están esforzándose por estar actualizados de las guías de prácticas clínicas que se están publicando constantemente sobre COVID. No están teniendo redes de apoyo finalmente porque también hay un miedo de, híjole, ¿y si le transmito COVID? ¿Y si lo contagio? Amigos y familiares que incluso como estresor adicional han tenido que estar buscando un nuevo lugar de residencia. En este caso vamos a abordar un poquito más, a lo mejor, ciertas estrategias que podríamos seguir, que son estrategias suficientemente flexibles que podrían ayudarnos independientemente del caso en el que nosotros nos encontremos. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno de estos sectores eh, se enfrenta a desafíos distintos, enfrentan respuestas de estrés distintas hacia diversos temas. Finalmente, independientemente de cuál sea nuestro caso, es muy importante que identifiquemos estrategias que podrían llegar a servirnos y que podemos adaptar a nosotros y a nuestras necesidades. Monse, todo esto que nos estás diciendo es una súper introducción porque creo que abarcas diferentes temas, desde estar en el hospital, que es difícil, desde como paciente o ya sea con que estés en el frente, desde las emociones que, por lo que escuché, las principales 4 podrían ser miedo, ansiedad, estrés y frustración. Y entonces, con todas estas emociones, ahora sí que, como dices, hay gente que tiene miedo, pues, por cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Un ejemplo es, yo dentro de mi familia, mi mamá se enfermó hace poco y ella estaba enferma del estómago. Entonces, en una llamada le dije: "Oye, mamá, pues es que tienes que ir al médico", ¿no?
Y su primera reacción fue de, no, no, es que imagínate, ¿qué tal si me contagian? ¿O qué tal si me dicen que tengo el diagnóstico? Y yo, no, mamá, a ver, en primera, los síntomas son otros, ¿no? No empiezas con un dolor de estómago, empiezas con, podría ser gripa, dolor de cabeza. Entonces, mi mamá en ese momento fue un no, no rotundo, afortunadamente ya está mejor, pero por ejemplo, ¿qué pasa con esas personas, ¿no? ¿Cómo manejamos esa, tanto yo como familiar, como mi propia mamá, que pueda medir y pueda saber que tal vez se está excediendo en lo que piensa que podría ser? Ok, Liz, fíjate que ese ejemplo está muy, muy, muy padre, sobre todo porque creo que tu mamá representa a la mayor parte de la población mexicana, que es de, híjole, estornudo, COVID, tosecita, que puede representar, la verdad es que a lo mejor esto hace un par de años, un resfriado, no pasa nada, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos viviendo, no solamente nos imaginamos un escenario de COVID, sino además nos imaginamos el peor escenario posible, por ejemplo. Ante esto, justamente, recientemente el doctor Ross Harris, que es toda una personalidad en terapias de aceptación y compromiso, em, hizo una propuesta de algunos procesos clave o de algunas acciones que podíamos tomar que nos podían facilitar para enfrentar esta situación. Y sobre todo creo que algo muy padre de su propuesta es que son acciones que podemos nosotros adaptar, independientemente de, como te comentaba, del estresor que estemos encontrando. Finalmente, estrés lo estamos sintiendo todos, ¿no? Su intervención tiene como nombre Face COVID, que francamente es un acrónimo de nueve tips que nos está dando y que creo que podríamos beneficiarnos de ellos. El primero, la F, tiene que ver con focus on what's in your control. Enfócate en lo que está en tu control. Para la población general, por ejemplo, el miedo de enfermarnos, el miedo de, híjole, no voy a ver a mis seres queridos o demás, el miedo al COVID en sí, nosotros no podemos controlar el COVID. Nosotros no podemos controlar a lo mejor la crisis económica. Aquí y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Que sí está en mi control. Para población general a lo mejor sería mantener sana distancia, mantener una adecuada higiene de manos. Para personas con diagnóstico de COVID que siguen su tratamiento en casa, también está en su control las conductas de autocuidado que puedan estar haciendo, como no compartir a lo mejor mis objetos personales con otros, si es posible permanecer aislado de mis familiares, usar cubreboca, por ejemplo, eso sí está en su control. Personas diagnosticadas con COVID que requieren hospitalización, incluso dentro del ambiente hospitalario, está en su control a lo mejor el usar cubrebocas, el procurar mantener una constante higiene de manos, que finalmente son factores protectores. Aquí estaría hacer la aclaración de que hay personas que están hospitalizadas y hay personas que están hospitalizadas y adicionalmente requieren cuidados intensivos. Entonces, en estas personas que requirieron cuidados intensivos, finalmente a la hora de salir de terapia intensiva, también hay acciones de autocuidado que finalmente tienen que seguir. A mí con eso que dices y que hiciste énfasis también bueno, si tú eres familiar y tienes personas hospitalizadas, me viene a la cabeza lo que pasó en Ecatepec, del Hospital de las Américas, si no me equivoco, en donde muchas personas entraron, empezaron a tener una crisis desde mi punto de vista, porque, pues, no tenían esta información de sus pacientes, no sabían nada y entonces evidentemente entraron en una crisis. Con estas personas o con esta situación, por ejemplo, yo que soy familiar, que justo, pues, no puedo estar cerca de la persona o de mi ser querido, ¿esta que nos dices aplicaría o hay alguna otra de las técnicas que nos vas a contar que estaría mejor en estos casos? Ese caso que me estás comentando justamente es muy importante, Liz, porque creo que nos deja notar distintas necesidades o demandas que